Hola, mi nombre es Andy Prada y hoy voy a hablar sobre la utilización de funciones y diccionario de datos. Utilización de funciones. Las funciones constan de una serie de variables de entrada, inputs, que deben ser proporcionados por el usuario y una serie de variables de salida, outputs, como resultado de la ejecución de la función. Para utilizar las funciones que MATLAB incorpora, lo más conveniente es consultar la ayuda que el mismo programa nos proporciona. Bueno, el diccionario de datos es un conjunto de definiciones que contienen las características lógicas y precisas de los datos que son pertinentes en el sistema que se programa, incluyendo el nombre, la descripción, el alias, el contenido y la organización, para que tanto el analista como el usuario puedan comprenderlo fácilmente. En un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos de todo el sistema. Los elementos más importantes son datos elementales, flujos de datos, almacenes de datos, procesos y entidades externas. El diccionario de datos guarda los detalles y descripción de todos estos elementos. Tenemos unas características. Entonces el diccionario de datos describe el significado de los flujos y almacenes que muestran los diagramas de flujos. Describe la composición de los paquetes de datos que se mueven a través de los flujos de datos, es decir, los que no se pueden descomponer en unidades más elementales. Además, describe la composición de los paquetes de datos en los almacenes. Especifica los valores y unidades relevantes de piezas elementales de información entre los flujos de datos y los almacenes de datos. Y describe los detalles de las relaciones entre las entidades que aparecen en un diagrama entidad-interrelación. Tenemos unos tipos de diccionarios. Hay tres tipos. El diccionario offline, este se ocupa de mantener el diccionario en condiciones y además no tiene injerencia en el uso dinámico de los datos. Tenemos el diccionario OneLine, este impide que el programador defina los datos en el programa y los toma directamente del diccionario. También trabaja junto con el compilador, verifica que los datos nombrados existan en el diccionario y además incorpora al programa desde el diccionario la definición de los datos. Por último está el diccionario inline, pues este no incorpora la definición de datos en el programa, sino que las carga cuando se ejecuta. Tenemos unos usos. Entonces, el diccionario de datos se usa para promover la documentación, como informes, pantallas y formas. También se usa para eliminar la redundancia, para validar el diagrama de flujo de datos y para suministrar un punto de partida en las pantallas en vías de desarrollo de informes. La importancia. Los analistas usan los diccionarios de datos ya que pueden manejar el nivel de detalle en los grandes sistemas, se puede comunicar un significado común para los datos en los elementos del sistema, también para documentar las características del sistema, para facilitar el análisis de los detalles con la finalidad de evaluar las características y determinar dónde efectuar cambios en el sistema. Y por último, localizar errores y omisiones en el sistema. Tenemos la notación. Entonces tenemos el símbolo igual, que significa está compuesto de o es definido como o está hecho de. El símbolo más, que significa y. Los paréntesis, que significa que el ítem entre paréntesis es opcional, es decir, puede estar presente o ausente. Los corchetes significa cero o más de cualquier cosa que esté dentro de las llaves, en repetición o en la iteración. Estas barras, que significan que uno de los atributos entre las barras está presente. Estos asteriscos, que incluyen un comentario, el arroba, que significa que es como un identificador para un almacén, y las comillas, que incluye literales. Tenemos un ejemplo de los datos elementales.
Aquí pues vamos a ver el uso de las notaciones expuestas anteriormente. Entonces tenemos el peso, el símbolo igual, que significa está compuesto de o es definido como, en este caso pues se utiliza como, es definido como el peso del paciente al ingresar al hospital. Tiene una unidad que es el kilo y un rango entre 2 y 150. Está pues entre comillas porque son comentarios. También tenemos la altura, que es definida como, están los comentarios que la unidad está en centímetros y el rango entre 100 y 200. El sexo, que está definido como valores, y aquí vemos la barra en donde pues nos dan dos opciones. Entonces básicamente lo que hace la barra es nos da opciones alternativas. Entonces aquí el sexo es femenino o masculino, nos da dos opciones. Y calificación y pues el símbolo de comentario. En este caso pues no habría comentario. Y eso es todo, muchas gracias.